Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Juan Pablo Medina. En este video voy a hablar de las estructuras avanzadas de datos, como son colas, pilas, árboles y grafos, en lenguajes como Java y JavaScript. Estas estructuras, por ejemplo, en JavaScript no existen, entonces he tenido que recurrir a crear algunas implementaciones de clases y métodos para poder replicar su funcionamiento. Y si bien en Java sí que existen estas estructuras, pues he recurrido a replicar esos métodos que hice en JavaScript en Java, de manera pues que fuera claro el entendimiento de los conceptos de estas cuatro estructuras. Entonces voy a hablar de ellas tanto teórica como prácticamente. Vamos a arrancar entonces con la primera parte, que son las pilas. Entonces vamos a hablar de las pilas. Las pilas son una estructura de datos que de alguna manera es lineal, funciona en la vida real como cuando ponemos una cosa encima de la otra, y como la representación gráfica lo muestra, tienen un solo punto de entrada. Esto implica que cada vez que yo vaya ingresando un elemento, este va a ir al fondo, luego siguiente, 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 encima, 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 hasta que el último elemento pues va a llenar, digamos, ese contenedor. Y eso implica que ese último elemento va a ser el primero en salir. Esto entonces, digamos así, esto obedece al principio de las filas, que es el último que entra es el primero que sale. Last in, first out. Las pilas entonces tienen dos elementos principales, el elemento que está arriba, que lo veremos como top, y el elemento que se encuentra al fondo, que lo veremos como bottom. Entonces, para ello vamos a mirar la implementación. Entonces vamos a ir aquí al código, tengo acá Visual Studio Code, con un lado a lado. A la izquierda vemos toda la implementación hecha en JavaScript, a la derecha la implementación hecha en Java. En este caso, entonces, de hecho yo voy a abrir acá un momento y voy a traer este nodo, este otro archivo aquí para la mitad, para mirar un poco cómo son las cosas en paralelo. Entonces, yo he creado una clase nodo, digamos que cada elemento, en este caso de las estructuras, lo vamos a llamar nodo. El constructor entonces va a tener un valor, el valor en sí que va a tener ese elemento, ese dato, y va a apuntar al siguiente elemento. Esto de manera similar pues en Java. Obviamente la diferencia fundamental aquí entre Java y JavaScript es que Java es un lenguaje fuertemente tipado. Entonces aquí yo voy a tener que inicializar con el tipo cada variable y luego pues sí, declarar y luego sí inicializar. Pero pues básicamente es lo mismo. Entonces aquí está esta parte de Node. Voy a cerrar esto, solamente lo traje para hacer ese paralelo. Y luego empezamos a mirar las clases. La clase stack, que va a ser pues ya la fila en sí, la pila en sí misma, perdón, que tendrá tres propiedades. La propiedad top, la propiedad bottom y la propiedad length en estas variables. El top, como les decía, el elemento de arriba, que será null. El bottom, el elemento de abajo, que será null. Y el tamaño de la pila, que se inicializará en 0. Que esto igual pasa acá en Java. Simplemente que yo a top y a bottom sí les tengo que decir que son puntualmente nodos. Ya les tengo que traer esa clase nodo que declaraba en el otro archivo que les estaba mostrando. Bien, tengo un método que se llama pick para mirar cuál es el elemento que tengo arriba, es decir, el protagonista, en este caso el LIFO, last in, first out. Entonces tengo que me retorne el elemento que tengo arriba, de manera análoga acá en Java. Está ese método, su sintaxis de por sí es un poco parecida a pesar de no tener mucho que ver entre sí. Tengo un método que se llama seek, que me permitirá traer o visualizar mejor todos los elementos de la pila. Está en ambos casos y ese método seek lo usaré más adelante pues para poder imprimir la pila y ver, tener una representación visual de lo que estamos haciendo. Esto simplemente pues si el índice es 0, entonces me va a traer el valor de arriba. Y si no, entonces aquí pues he creado un nodo temporal que va a tener el valor del nodo de arriba, del elemento de encima. Va a recorrer la pila y va a traer cuál va a ser el siguiente elemento. Entonces, pues de hecho el valor de cada elemento. Finalmente, pues tengo los métodos principales, que son push y pop. Entonces acá en ambos casos está push y pop. Entonces acá en push simplemente estoy trayendo un nuevo nodo. Si la longitud de la pila es 0, significa que voy a meter mi primer elemento. Entonces le estoy diciendo que ese nodo que creé con el valor que tenga asignado será igual al de arriba como al de abajo. Como es uno solo, pues es el de arriba y es el de abajo. Si no, entonces acá yo uso una variable, digamos temporal, para darle el valor del de encima. Luego a esa posición de encima le doy el valor del nuevo nodo y luego digo que el siguiente nodo del de encima, que ahora es el nuevo, va a tener esa variable temporal a la cual le había dado el valor del de arriba. Lo que significa es que tenía el de arriba, llegó uno de arriba, entonces este dejó de ser el de encima y este se vuelve el de encima. Entonces este ahora apunta a este y como dejó de ser el de encima, entonces este tiene el valor del que antes era el de encima, es decir, bajó. Suena enredado, pero bueno, básicamente así es. Y aquí la longitud de la pila pues se aumenta en 1. Y pop, entonces en este caso pop se va a encargar de sacar el primer elemento de la fila. Entonces, si pop, perdón, si el elemento de arriba no existe, es decir, que básicamente la pila está vacía, entonces retorne null. Y si es igual, entonces retorne también que el valor de abajo es null. Pero si no, si ya sin ninguna de esas validaciones pasó, entonces haga que la posición top el valor sea siguiente, el de abajo. Y además de eso, redúzcame en 1 el tamaño de la pila. Al final pues retornamos la pila en sí. Y aquí pues el método de imprimir en el cual tenemos pues esta matriz que se va a llamar pila, que se llama ahora stack. Vamos a recorrer la matriz que va a tener la longitud de la pila, no de la variable pila sino de nuestra pila. Y le va a poner cada uno de los elementos de ella pues para poderlos imprimir.
Al final de la declaración de la clase he creado una instancia de esa clase MyStack que se va a llamar newStack y le ingreso estos elementos, push 1, push 2, push 3 y push 4. El 1 se va a ir hasta el fondo, luego encima va a estar el 2, luego encima va a estar el 3 y luego encima va a estar el 4. Para ver esta representación, entonces yo tengo acá, bueno, acá eso es pruebas, una consola de Chrome para JavaScript, la manera más fácil que podemos mirar. Y listo, aquí ya he creado todo este código que tenía. Voy a usar mystack.print para mostrar cómo está el stack y lo que decía. El 1 se fue hasta el fondo, el 2 encima, el 3 encima y el 4 arriba. Se lee de izquierda a derecha como si fuera de arriba hacia abajo. Ahora veamos qué pasa si yo le doy mystack y voy a poner un push de, no sé, de 10. Al dar un push de 10 y vuelvo a imprimir mystack, entonces vemos que el 10 ahora quedó encima. Y si yo digo mystack.pop, entonces al imprimir vemos que ese 10 que era el que estaba encima se fue. Entonces de esa manera se conserva ese principio de que el último que entró fue el primero que se fue. Vamos a ver qué pasa acá en Java. En Java entonces pues toda la implementación, a pesar de ser igual, para correrla pues tenemos que ponerla acá dentro de nuestro método main. Acá pues tengo un método para cada una de las estructuras. Entonces vamos a mirar qué pasa con el método de pila. Voy a abrir acá el método de pila, en el cual lo mismo, estoy inicializando un objeto de tipo stack y le estoy insertando estos valores. De hecho aquí está pop y value 10, lo voy a quitar, solamente para hacer el ejemplo. Voy a correr mi main y vamos a ver rápidamente qué pasa aquí. Aquí vemos que están entonces 4, 3, 2 y 1 de manera similar a como teníamos en JavaScript. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo, voy a poner mystack.push, ese value me lo agrega Visual Studio. En este caso no le voy a poner 10, le voy a poner 20, que es exactamente lo mismo. Voy a volver a correr el método main y vamos a ver que ahora tengo 20, 4, 3, 2 y 1. Y de la misma manera si yo le digo a este señor mystack.pop, entonces igual sin parámetro, voy a venir aquí a correrlo y me va a quitar ese 20 y me va a dejar el original. Y de hecho si lo vuelvo a hacer, en este caso entonces lo que va a hacer es que me va a quitar el 4. Entonces va a quedar una pila de 3, 2 y 1. Entonces, de esa manera tenemos esa representación de las pilas. Entonces, las colas son una estructura un poco similar a las pilas, pero en este caso, como la representación gráfica nos muestra, tienen una parte para entrada y una parte para salida. Esto implica que el primero en entrar a la cola va a ser el primero en salir. Este principio entonces es el first in, first out, FIFO, como lo conocemos, y funciona de la siguiente manera. Aquí vemos que este elemento que está por fuera va a ingresar, es el último, se hace a la parte de atrás de la cola, y el primero se va. Al irse, entonces los demás van a ocupar el siguiente lugar y esa es básicamente la representación de la cola. La cola entonces, de manera símil con las pilas, va a tener dos elementos principales. El elemento first, el primero, el inicial, que es el primero que va a salir, y el elemento last, la cola, el último en la cola. Y de esta manera entonces, vamos a mirar acá cómo esto está representado en nuestro código. Tengo la misma clase Node que les mostraba, la misma implementación de Java que teníamos anteriormente, entonces aquí me salto esta parte. Aquí he creado esta clase cola o fila, en la cual tiene dos parámetros. En lugar de tener top y bottom, arriba y al fondo, como teníamos en los stacks, en las pilas, perdón, tenemos el primero y el último. Y lo mismo, la longitud 0. Lo mismo hemos hecho acá, solamente que pues con el tipado de Java, pero es exactamente lo mismo. Repetimos el método pick, en el cual estamos trayendo first, que es el que al final vamos a estar sacando. He replicado el método seek de una manera muy similar para poder imprimir luego los valores. Entonces aquí tampoco voy a profundizar mucho. Y el método queue, bueno, en realidad en queue y de queue. En enqueue lo que estoy haciendo es, bueno, estoy trayendo un nodo que tiene un valor primero válido que la longitud, si la longitud es 0, entonces ese nodo se lo asigno al primero y al último, igual como hicimos en las pilas. Si no, entonces ya se le asigna al último, en este caso, el valor del nuevo nodo. Entonces aquí aumentamos también en 1 el valor de la pila, el valor de la cola, perdón, y la retornamos. De queue, entonces, a diferencia de lo que habíamos hecho en la pila, lo que va a hacer es, bueno, primero va a mirar que first no sea nulo, porque si es nulo entonces lo va a retornar como nulo. Y si el first es igual al null, va a retornar el último como nulo. Ahora, si el first y el primero le va a dar el valor del que le sigue, es decir, del segundo. De esa manera el primero se va. Y de ahí le quitamos 1 al tamaño de la pila, para que pues pase el avance como lo estábamos mostrando. Bueno, aquí el método print, muy similar a como lo habíamos hecho, lo implementé en ambos lados. Y vamos a mirar entonces qué pasa aquí con JavaScript. Listo, entonces yo acá tengo unos días de la semana. Entonces puse viernes, jueves, miércoles, martes y lunes. Entonces, si yo vengo acá y lo imprimo, entonces queda así. Viernes el primero, jueves el segundo, miércoles el tercero, martes el cuarto y lunes el quinto. Si yo digo myQueue y le doy dequeue, me va a quitar el viernes. Entonces hagamos myQueue.print y vea que me quitó el viernes. Y lo mismo si yo digo myQueue.enqueue y le voy a agregar el domingo. Entonces, si imprimo, vea que tiene jueves adelante, miércoles, martes, lunes y domingo apenas hasta el final. Entonces, así se cumple el principio de las colas.
Vamos a ver qué pasa aquí en Java. La implementación como mostrado ahorita es lo mismo. Vamos aquí al método main. Voy a minimizar aquí, perdón, voy a minimizar aquí la pila. Vamos a abrir la cola y vamos a quitarle el comentario a la cola. Listo, guardemos. Bueno, aquí hice exactamente lo mismo. De hecho voy a quitar aquí esto. Ejecutemos así de entrada. Va a pasar lo mismo en el cual me va a mandar a viernes para el frente, luego jueves, miércoles, martes y lunes. Aquí lo que voy a hacer es dos veces myQ.dequeue para que veamos que en este caso entonces me va a tomar desde el miércoles. Me va a quedar miércoles, martes, lunes. Perfecto. Y luego de hacer esos dequeue, se me ocurre que le voy a volver a añadir el viernes. Entonces myQ.enqueue, viernes. Ejecutemos de nuevo y vamos a tener miércoles, martes, lunes y luego viernes. Perfecto. Entonces de esa manera estamos ya replicando lo que es una cola. Los árboles son estructuras jerárquicas de datos que se pueden usar especialmente para búsquedas. En este caso, este árbol que estamos viendo es un árbol de búsqueda que cumple ciertas reglas, pero pues ya las vamos a ver en un momento. ¿Cuáles son las partes de estos árboles? La parte de arriba, digamos la punta del árbol, se conoce como el nodo raíz. Entonces en este caso 10 es la raíz del árbol. Este árbol tiene a su vez dos hijos, que son 4 y 20. Entonces 4 y 20 son hijos. A su vez, 4 y 20 son hermanos entre sí. Pero, a su vez, 4 y 20 son padres. 4 es padre de 2 y 8, 20 es padre de 17 y 170. 2 y 8 son hermanos entre sí. 17 y 170 son hermanos entre sí. También, estos, al no tener hijos, se conocen como hojas. Entonces, 2, 8, 17 y 170 son hojas. Vamos a mirar acá una cosa, y es que 4, 2 y 8 forman algo, una estructura pequeña, una subestructura que se llama subárbol o subtree. Lo mismo va a pasar con 20, 17 y 170. Y si se quiere ver, 10, 4 y 20 también son un subtree dentro de todo el árbol. Entonces, de esta manera, vemos cómo se jerarquiza un árbol. Este árbol, como lo vemos, es un árbol que se conoce como balanceado o simétrico. El árbol balanceado significa que por cada nodo se van a replicar dos nuevos. Entonces vemos que el 10, por ejemplo, tiene dos nuevos, 4 y 20. El 4 tiene dos nuevos, que son 2 y 8. El 20 tiene dos nuevos, que son 17 y 170. Y así sucesivamente. Pero también existen los árboles que son desbalanceados, como este, en el cual solamente el 17 tiene un hijo, que es el 15. Ahora, hablando de los árboles de búsqueda, ¿de qué depende, que un valor esté a la izquierda o a la derecha? Entonces hay una regla que dice que a la izquierda a la izquierda del nodo se almacenan los valores que son menores y a la derecha se almacenan los valores que son mayores. Lo que implica que un camino de la izquierda es enteramente descendente y un camino de la derecha es enteramente ascendente. Veamos cómo aplica esto que yo estoy diciendo. Tenemos un nodo que es 10. Si el siguiente valor es 4, el 4 se fue a la izquierda y es un valor menor. 4 a su vez tiene un valor 2, ese valor se fue a la izquierda porque es menor que 4. Ahora, 10, 20 es mayor que 10, ese 20 se fue a la derecha. Así como 8 es mayor que 4, entonces ese 8 se fue a la derecha. 20 tiene ese valor 17, ese 17 se fue a la izquierda de 20. Y 170, que es mucho mayor, pues se fue a la derecha de 20. Y del mismo modo ese 15, pues es menor que 17, entonces se vino para acá. Así funcionan los árboles de búsqueda y este es el ejemplo que vamos a mirar en nuestro código sobre los árboles. Entonces vamos a mirar muy rápidamente, voy a cambiar aquí a la vista del código. Entonces aquí voy a volver a abrir porque el nodo que he usado es diferente. Recordemos que el nodo que yo tenía para los queues y stacks, es decir, para filas y pilas, colas y pilas, es un nodo que tiene un valor y apunta a un siguiente. En este caso, el nodo que vamos a usar para los árboles tiene un valor más, tiene su valor en sí. Entonces fíjense que aquí yo lo que estoy haciendo es que está izquierda, derecha y valor. Y siempre estoy inicializando izquierda y derecha los apuntadores en null y value como el parámetro value que estamos capturando. Listo, vamos a ver que aquí ya otra vez entramos en las mismas similitudes. Bueno, ahí está el constructor en el cual estoy inicializando la raíz en nulo y luego vamos a la inserción. La inserción básicamente, bueno, primero valida que si está vacío, que si no hay nada, entonces la raíz va a ser ese nuevo nodo que hemos construido acá. Si no, entonces vamos a llamar a una variable nodo actual el valor de esa raíz. Vamos a tomar entonces esa variable y la vamos a empezar a recorrer a través de un ciclo while que se va a romper cada vez que retorne algo. Ese ciclo while lo que va a hacer es validar si el valor que yo estoy teniendo dentro de mi nodo es menor al que tengo en current node. Entonces luego de eso voy a mirar que yo no tenga nada a la izquierda. Recordemos que lo menor se va a la izquierda. Si yo no tengo nada a la izquierda, entonces a la izquierda pongo ese nuevo nodo siendo menor que el valor de current node y retorno el árbol. Al final, entonces, al salir, lo que voy a hacer es que el current node ahora va a ser ese valor de la izquierda. Si no, entonces voy a validar, si no, pues significa que el valor pues es mayor, entonces se va a ir para la derecha y la lógica es igual. Valido que no haya nada a la derecha, si no hay nada, entonces ahí le asigno ese valor del nodo, retorno el árbol y ahora mi current node va a ser ese valor de la derecha. Esa es la manera de insertar. Y en una lógica muy similar, este método de seek, en este caso yo no pude emular un print como lo hice anteriormente porque pues la estructura es un poco más compleja, pero vamos a ver cómo funciona. Digamos que en JavaScript es muy fácil de leer, en Java no tanto, pero funciona en ambos casos. Vamos a ver entonces acá el tema de JavaScript, vamos a refrescar, pegamos y listo. Entonces tenemos nuestro árbol. Para eso yo además de todo quiero
venir a traer la representación del árbol en sí para que lo podamos comparar. Acá tenemos el árbol. Entonces, ¿qué tenemos? Se insertó el 10, el 4, el 20, el 2, el 8, el 17 y el 170. El 15 todavía no lo inserté. Entonces vamos a mirar qué pasó. Tenemos que la raíz es 10. Tiene a la izquierda un nodo y tiene a la derecha un nodo. Abramos la raíz. Dice que a la izquierda, en el nodo de la izquierda, tiene un nodo a la izquierda y un nodo a la derecha. Y su valor es 4. Hasta ahí, todo bien. Ahora, a la derecha, dice que tenemos un valor 20 y que tiene un nodo a la izquierda y un nodo a la derecha. Si yo abro izquierda, entonces me encuentro con que también hay una izquierda que no tiene nada, que tiene el left en null y el right en null. No hay nada. Y su valor es 2. Y lo mismo a la derecha, que tiene a la izquierda un null y a la derecha un null. Y que su valor es 8. Entonces hasta ahí estamos perfectos. Y a la derecha vemos que tenemos un nodo cuyo valor es 17, que a la izquierda es null y a la derecha es null. Recordemos que yo no he insertado el 15. Y una derecha que su valor es 170 y que no tiene nada ni a izquierda ni a derecha. Ahora veamos qué pasa si yo le doy tree.insert y voy a poner ese número 15. Listo, entonces vamos a ver ahora qué pasó con el árbol. Ya el root me lo sé, quiero irme a la derecha porque quiero ir a buscar 17. Y veamos que 17 ya no tiene la izquierda en null, ahora tiene un nodo a la izquierda. Y si yo abro y vengo y miro el nodo de la izquierda, vemos que es un nodo que no tiene nada a izquierda ni a derecha y cuyo valor es 15. Entonces ahí nos quedó bien implementado el árbol. Vamos a mirar entonces qué pasa en Java. Entonces en Java lo mismo, vamos a ir al método main. Yo voy a minimizar acá el tema de la cola, voy a abrir el árbol. Entonces aquí estoy haciendo lo mismo, solamente que aquí tengo el 15 y lo voy a quitar. Entonces tengo los mismos valores, voy a volver a poner la imagen, 10, 4, 20, 2, 8, 17 y 170. El algoritmo los ubica según corresponde. Entonces, ¿cómo sé yo que eso es así? Acá en este caso no me va a mostrar como en JavaScript, pero yo puedo hacer una pequeña trampita aquí usando el método seek y voy a empezar a mirar los valores. Entonces voy a arrancar con el 10. Entonces voy a darle run. Entonces run me muestra cuáles son los valores de izquierda y de derecha. Y aquí están, 4 y 20. Entonces aquí está, 4 y 20. Del mismo modo, voy con el siguiente, digamos que voy con el 20, vuelvo a ejecutar y me muestra 17 y 170, que son efectivamente sus valores de izquierda a derecha. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo le paso 17 ahora que no he declarado aún el 15? Voy a guardar, ejecuto y me sale una excepción. No tiene nada a los lados, entonces es un null. Ok, ¿qué pasa si yo voy y busco el 4? Entonces el 4 me dice que tiene a los lados al 2 y al 8. Entonces vemos que está funcionando. Voy a agregar entonces tree.insert 15. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo inserto el 15 y voy a poner acá el 17, que es el que quiero ver. Entonces vemos que me imprimió el 15 que tiene izquierda, pero a la derecha me imprimió null, entonces me mandó una excepción. Pero eso implica que nuestro árbol está funcionando perfectamente. Los grafos son una estructura un poquito más compleja en el sentido en el que no son tan estructurados, por ejemplo, por jerarquías o por ejemplo por linealidad, como los que vimos anteriormente, sino que estos están dados por caminos. Esos caminos están marcados por las aristas, que son las líneas que vemos acá conectando a cada uno de los números, y esos números pues son los nodos en sí. Los grafos, entonces, lo que muestran son los recorridos o las conexiones que puede haber entre un nodo u otro. Estas conexiones pueden ser no dirigidas como esta. Eso implica que, por ejemplo, el 5 está conectado con el 8 y el 8 está conectado con el 5. Pueden tener el doble sentido. O el 5 con el 4 con el 5, o el 5 con el 3 con el 5, o el 3 con el 1 con el 3, y así sucesivamente. Estos se llaman grafos no dirigidos. Hay otros que se llaman grafos dirigidos, y esos grafos dirigidos se notan con flechas e indican que solamente se puede apuntar en un solo sentido. Es decir, el 5 apunta al 8, pero el 8 no apunta al 5. De hecho, en este caso, el 8 no apunta a nada. El 4 apunta al 5, el 3 apunta al 5, el 3 a su vez apunta al 1, el 1 apunta al 4, el 1 a su vez apunta al 6 y el 6 apunta al 3, pero no al revés. Adicionalmente a esto, tenemos los grafos cíclicos, que son grafos que son dirigidos y que de alguna manera pueden arreglárselas para llegar nuevamente a sí mismos. Por ejemplo, el 1 puede ir al 6, al 3, al 5 y volver hacia sí mismo. Entonces, esto es otro tipo de grafo. Estos se llaman grafos ponderados. Los grafos ponderados son grafos que en sus aristas, en cada una de las líneas, tienen un valor. Ese valor se denomina costo y se usan sobre todo para encontrar las mejores vías, las vías óptimas entre un número u otro. Por ejemplo, pensemos que entre el 1 y el 8 hay varias formas de llegar. Puede llegar pasando por el 4, puede llegar pasando por el 3 y luego por el 4 y luego por el 5 y luego por el 8, o luego solo por el 3, el 5 y el 8, etc. Y lo óptimo de esto estaría dado por los números que aparecen allí, que son estos costos. A menor costo, pues es más óptimo la manera de llegar. No es gráficamente inferible, sino a través de esos costos. Entonces, yo no sé si se ve muy bien, pero por ejemplo, entre el 1 y el 4 el costo es de 12, entre el 1 y el 3 el costo es de 5, en este caso como es un grafo no dirigido, pues es igual hacia un lado o hacia el otro. Entre el 3 y el 4 el costo es de 8, entre 3 y 5 el costo es de 4. Por ejemplo, veamos algo, del 3 al 8. Del 3 al 8, perdón, del 3 al 4 hay 8 acá, y del 4 al 8 hay 11 acá, un costo de 19 por este camino. Del 3 al 5 hay 4 y del 5 al 8 hay 7, 7 y 4, 11. Entonces el costo es menor por acá. Entonces, por ejemplo, esta ruta es más óptima que esta otra. Pero bueno, ya tenemos esa parte. Ahora veamos
cómo se representan los grafos en estructuras de datos. Entonces, por ejemplo, este grafo que es ponderado y no dirigido, lo podemos representar como vemos acá en una matriz que se llama matriz adyacente, matriz de adyacencia. Esta matriz entonces tiene representados tanto en sus filas como en sus columnas cada uno de los grafos, por ejemplo 1, 3, 4, 5, 6 y 8 y lo mismo 1, 3, 4, 5, 6 y 8. Cada coincidencia, cada coincidencia dentro de la matriz indica si existe el camino entre cada nodo y cuál es el costo. Entonces, toda la diagonal nos va a mostrar que, por ejemplo, entre 1 y 1 no hay, entre 3 y 3 no hay, entre 4 y 4 no hay, no existe el camino. La diagonal está en 0 porque indica que no existe camino del nodo a sí mismo, camino directo. Entonces, vamos a mirar acá qué sucede. Por ejemplo, el 1 conectado con el 3 tiene un costo de 5, es este 5 que vemos acá. El 1 conectado con el 4 tiene un costo de 12, es este 12 que vemos acá. El 1 con el 5 no tiene conexión directa, por ende es 0. El 1 con el 6 tiene una conexión directa y su costo es de 10. Y el 1 con el 8 no tiene conexión directa, por ende es 0. Como funciona para ambos lados, vemos que tanto horizontal como verticalmente funciona exactamente igual. Y aquí hay una parte importante, y es que, bueno, álgebra lineal, esta matriz, la diagonal superior, es simétrica a la diagonal inferior, porque indicando que el grafo es no dirigido. Bien, de la misma manera, si el grafo fuera no dirigido pero no ponderado, es decir, que no tuviera ningún valor, entonces la matriz lo único que va a cambiar es en los costos. Simplemente se va a volver una matriz de unos y ceros, indicando 0 si no existe conexión, 1 si sí existe conexión. Eso es absolutamente todo. Bien, la otra manera de representarlas es a partir de la lista de adyacencia, que es de hecho lo que vamos a implementar en nuestro ejemplo. La lista de adyacencia, entonces, lo que va a mostrar es por cada uno de los nodos una lista de cuáles son aquellos nodos con los que tiene conexión. Entonces es una lista de listas. Vamos a mirar eso en el código, a ver cómo es que está funcionando. Entonces, aquí lo que vamos a ver es la clase graph, tanto para JavaScript como para Java. Esta es muy pequeña, en este caso no estoy creando un nodo aparte, sino que lo estoy haciendo de la siguiente manera. En el constructor tengo la cantidad de nodos que tiene mi grafo, lo inicializo en 0, y la lista de adyacencia, que la inicializo vacía. De la misma manera acá en Java lo estoy haciendo, estoy declarando unos enteros para los nodos y una lista de adyacencia usando hashmap, y fíjense que este hashmap tiene por dentro un parámetro que es una arraylist. Una estructura un poco más compleja, bastante más compleja que en JavaScript, pero que nos sirve para lo mismo. Entonces acá se inicializa el constructor y vamos a ver los dos métodos, el de añadir vértices y el de añadir aristas. Añadir vértices entonces me dice que va a tener como parámetro un nodo y que ese nodo entonces va a tener asignada una lista vacía. Lo mismo acá, tengo un nodo, bueno, aquí originalmente declaré la array list vacía y a ese nodo le doy esa lista vacía que creé y al final incremento en 1 el número total de los nodos del grafo. Adicionalmente entonces tenemos add edge, añadir arista, que va a tener dos parámetros, el nodo 1 y el nodo 2, el nodo origen y el nodo destino, que en este caso, como estamos hablando de un grafo no dirigido, entonces apuntan mutuamente. Entonces el nodo 1 va a tener dentro de su lista al nodo 2 y viceversa, el nodo 2 va a tener dentro de su lista al nodo 1. Aquí pasa exactamente lo mismo, solo que con un poco temas de código, en el cual al nodo 1 yo le estoy añadiendo el nodo 2 a su lista y al nodo 2 le estoy añadiendo el nodo 1. Esto en la práctica pues se va a ver de la siguiente manera. Yo acá creé la instancia de mygraph y empiezo a añadir los vértices. Entonces los vértices son 1, 3, 4, 5, 6 y 8. Entonces acá está el grafo. Entonces tenemos 1, 3, 4, 5, 6 y 8. Adicionalmente a eso vamos a mirar las conexiones. Hay una conexión entre 1 y 3. Hay una conexión entre 1 y 4. Hay una conexión entre 1 y 6. Hay una conexión entre 3 y 5. Hay una conexión entre 3 y 6. Una entre 4 y 5 y una conexión entre 4 y 8. He mostrado acá todas esas conexiones como las acabo de describir y de esa manera es como vamos a ejecutar. Vamos a copiar y nos vamos a nuestra consola de Chrome y vamos a ver qué pasó. Voy a llamar a mygraph y vemos acá el grafo. Y vamos que aquí está la lista de adyacencia y vamos a correr esto y vemos cómo esto es totalmente correspondiente con lo que vemos. En el nodo 1 está conectado con 3, 4 y 6, el nodo 3 está conectado con 1, 5 y 6, el nodo 4 está conectado con 1, 5 y 8, el nodo 5 con 3 y 4, el nodo 6 con 1 y 3 y el nodo 8 está conectado con 4. Vamos a mirar por último entonces acá cómo funciona en Java. Y rápidamente veamos que esto es lo mismo. Yo no lo voy a comparar con la imagen, sino con el propio JavaScript. Fíjense que acá, básicamente, de hecho, los métodos y las líneas de código son prácticamente la misma. Y el edge entre 1 y 3, entre 1 y 4, entre 1 y 6, entre 3 y 5, entre 3 y 6, entre 4 y 5 y entre 4 y 8. Entonces, así las cosas, yo voy a simplemente correr acá esta función de grafo y vamos a mirar rápidamente acá la imagen. El 1, 3, 4 y 6. El 3, 1, 5 y 6. El 4, 1, 5 y 8. El 5, 3 y 4. El 6, 1 y 3. Y el 8, el 4. Entonces, de esta manera, vemos que se aplicó también aquí en Java correctamente el grafo y cómo las conexiones pues se hicieron de la manera adecuada. Entonces, de esta manera hemos llegado al final de este recorrido por estas 4 estructuras
avanzadas de datos. Espero que haya quedado claro, no fue tan sencillo de interiorizar y luego explicarlo, no obstante, pues creo que también la práctica habla mucho de que el ejercicio se entendió. Espero que tengan muy buena suerte, muchos éxitos y nos vemos en una próxima oportunidad.